Steve Jobs nos dejó una frase seductora en un discurso a estudiantes en el año 2005. Él decía, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo hacia atrás. Se refería a cosas cerradas y sin sentido que hizo en el pasado, y que mirando hacia atrás ahora tenían todo el sentido. Nos encanta escuchar eso. Es un bálsamo para nuestra ansiedad. Nos promete que este caos que sentís hoy, esa pérdida de trabajo, esa enfermedad, ese sueño roto, mágicamente cobrará sentido en el futuro por pura fuerza del destino. Pero, hermanos, hay un peligro espiritual inmenso en este consejo si quitamos a Dios de la ecuación. Confiar en que el universo alineará los planetas a tu favor no es fe, es una apuesta. Es pensamiento mágico. Si tirás tinta al azar sobre un lienzo esperando que mañana amanezca convertida en una obra de arte, te vas a decepcionar. El caos por sí solo no crea orden. La diferencia radical del cristiano es que nosotros no confiamos en que los puntos tengan la capacidad de unirse solos. Nosotros confiamos en el dibujante. Pablo lo dijo con una precisión quirúrgica en Romanos 8:28. A menudo citamos mal este versículo diciendo todo va a salir bien. No. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No es que las cosas sean buenas en sí mismas, es que hay un sujeto activo, Dios, que toma los puntos negros del dolor, los puntos rojos de tus errores y los puntos grises de tu incertidumbre y traza una línea soberana entre ellos para crear un propósito. Steve Jobs confiaba en el karma o la vida. Vos tenés algo mucho más seguro, tenés a la providencia. No camines esperando que el azar te sonría, caminás sabiendo que el arquitecto no desperdicia ni un solo trazo de tu historia. Para entender cómo navegar, miremos una historia que sucedió en el corazón de la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba perdiendo demasiados aviones en combate. Los ingenieros, con una lógica impecable, analizaron las aeronaves que lograban regresar a la base. Mapearon cada agujero de bala y llegaron a una conclusión que parecía obvia. Debían reforzar las partes con mayor densidad de impactos. Las alas, el fuselaje, la cola. Sin embargo, a pesar de añadir más blindaje en esas zonas, los aviones seguían cayendo. Hasta que un hombre, Abraham Wald, los detuvo en seco. Les dijo, están cometiendo un error fatal. Están estudiando solo a los que volvieron. Los agujeros que realmente importan están aquí, en los motores de los aviones que se estrellaron. Sin saberlo, estaban reforzando las partes que aguantaban el golpe e ignorando, trágicamente, las heridas que eran mortales. A esto se les llama sesgo de supervivencia. Y tristemente en la fe hacemos lo mismo. Copiamos las fórmulas de los héroes que tuvieron éxito visible e ignoramos a aquellos que con la misma fe y el mismo Dios enfrentaron pruebas terribles y silencios prolongados. Creemos erróneamente que una receta espiritual garantiza un resultado humano, buscando desesperadamente un mapa donde no lo hay. ¿Por qué nos obsesionan las garantías? Porque nuestra naturaleza humana odia la incertidumbre. La psicología lo confirma. El ser humano sufre más estrés esperando un golpe que no sabe cuándo llegará que recibiendo el golpe mismo. Preferimos un dolor conocido antes que un futuro por descubrir. Este nudo en el estómago ante una decisión difícil no es solo nerviosismo, es tu carne gritando porque está perdiendo el control. Y es justo ahí, en ese vacío de certeza, donde empieza la verdadera fe. Esa aversión a la incertidumbre nos lleva a cometer una arrogancia espiritual. Exigirle a Dios el mapa completo en PDF. Oramos diciendo, Señor, dame una señal inequívoca, un rayo del cielo antes de que yo me atreva a mover un pie. Pero cuidado, hermanos, postergar una decisión esperando una certeza total no es prudencia, es miedo disfrazado. No estás evitando el costo de equivocarte, estás eligiendo voluntariamente el costo de no hacer nada. Y en la economía del reino, el precio del estancamiento suele ser mucho más alto que el precio del error. La realidad es que Dios no trabaja con mapas completos. ¿Saben por qué? Porque el mapa nos da una falsa sensación de independencia. Si tenés el mapa completo, sentís que ya no necesitas guía. Para navegar la niebla de la incertidumbre, Él nos equipa con dos herramientas mucho más potentes y personales. Una brújula, que son sus principios inmutables. La brújula no te dice dónde están los obstáculos ni cuánto falta para llegar, pero siempre, invariablemente, te marca el norte. Aunque todo a tu alrededor sea confuso, la brújula de la verdad te dice hacia dónde está la rectitud. En segundo lugar, la lámpara, una lámpara, que es su palabra viva para el momento presente.
El mapa es información estática, la brújula y la lámpara requieren relación. Con un mapa podés ir solo, con una lámpara de corto alcance estás obligado a caminar pegado al Padre. Entonces vemos un abismo de diferencia entre el consejo de Steve Jobs y la promesa de la Biblia. Jobs nos decía, confía en tu instinto, en el destino, en la vida, en el karma. Pero pensalo bien, el instinto falla, el destino es ciego y el karma no tiene misericordia. Son fuerzas frías e impersonales. La gravedad no te conoce por tu nombre. El universo no te ama. La brújula cristiana es radicalmente distinta porque no apunta a algo, apunta a alguien. Nosotros no confiamos en la suerte, descansamos en la providencia. Salomón lo escribió con una sabiduría que atraviesa los siglos en Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor endereza sus pasos. Fíjense en la belleza de esa tensión. Vos sos libre para planear, para soñar, para trazar rutas en tu servilleta de papel, pero la garantía de que llegarás a puerto no depende de tu inteligencia, sino de su soberanía. La paz mental no llega cuando lográs ver el futuro. Eso es imposible. La paz verdadera inunda tu corazón cuando comprendés que, aunque vos no tengas el mapa completo en tus manos, caminás abrazado al cartógrafo que dibujó el mundo. Pensemos bien en la metáfora del Salmo 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra. A veces leemos esto con mente moderna, imaginando un reflector potente que ilumina todo el camino hasta el final. Pero la lámpara del salmista era una pequeña vasija de arcilla con una mecha de lino y aceite. ¿Saben cuánto ilumina eso? Apenas 1 metro. Lo suficiente para ver el próximo paso, pero insuficiente para ver el horizonte. ¿Por qué Dios diseñó su guía así? ¿Por qué no nos da el mapa completo de nuestra vida? Porque si tuvieras el mapa completo podrías correr solo hacia la meta olvidándote del guía. Pero cuando solo tenés luz para un paso, estás obligado a caminar despacio y a mantenerte pegado a él. La dependencia es el diseño. Así caminó Abraham, Hebreos 11:8 lo dice. La Biblia dice que salió sin saber a dónde iba. Para la lógica humana eso es irresponsabilidad. Para el reino eso es fe pura. Abraham no tenía la dirección del destino, tenía la promesa de la compañía. Hermanos, dejen de angustiarse por lo que pasará dentro de 5 años. Dios no te da luz para el futuro lejano, te da luz para el hoy. No necesitas ver el final del camino, solo necesitas ver dónde está pisando Jesús ahora mismo y poner tu pie en esa misma huella. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Se parece a la metodología de innovación fail fast, fallar rápido. En lugar de parálisis por análisis, hacemos pruebas pequeñas. Es el mandato bíblico de 1 Tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno. Dios dirige el barco que se mueve, no el que está anclado. La teología del timón, ¿cuál es? ¿Por qué Dios no puede dirigir a quien no se mueve? Déjeme profundizar en esto porque creo que es donde la mayoría de nosotros nos quedamos atascados. Hemos espiritualizado la procrastinación. Decimos, estoy esperando que el Señor me confirme, cuando en realidad estamos paralizados por el miedo a equivocarnos. ¿Cómo se ve esto en el fail fast o fallar rápido en la Biblia? No me malinterpreten, no estoy diciendo que debemos pecar rápido. El pecado no es una opción de prueba. Estoy hablando de decisiones de vida, de ministerio, de vocación. Fíjate 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. La palabra griega que Pablo usa es dokimazo. Era un término metalúrgico. Se usaba para describir el proceso de probar el oro bajo fuego para ver si era genuino. No podés probar el oro mirándolo desde lejos. Tenés que meterlo en el fuego, tenés que someterlo a la acción. En la práctica cristiana esto se traduce en lo que yo llamo la teología del timón. Pensá en un barco enorme, un transatlántico. El barco tiene un timón pequeño que define la dirección. Pero hay una ley física ineludible. El timón no sirve de nada si el barco está quieto. Podés girar el timón todo lo que quieras, hacia la derecha o a la izquierda, pero si el barco no tiene impulso, si no está moviéndose, no va a girar. Dios es el capitán. Es verdad, pero Él necesita que vos enciendas los motores. ¿Querés un ejemplo bíblico perfecto en esto? Miren a Pablo en Hechos 16. Pablo y Silas querían ir a predicar a Asia. ¿Se quedaron orando en su casa hasta ver un ángel? No, ellos fueron, se movieron. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Ok, prueba fallida. ¿Qué hicieron? ¿Se deprimieron? No. Siguieron moviéndose, intentaron ir a Bitinia, otra prueba. Y el verso 7 dice, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Fíjense en esto, la dirección de Dios vino a través de puertas cerradas. Pero esas puertas solo se encontraron porque ellos estaban caminando y tocándolas. Si se hubieran quedado sentados en Jerusalén esperando un mapa
GPS con la ruta a Macedonia, nunca habría llegado a Europa. Dios dirigió el barco porque el barco se estaba moviendo. Y aquí les doy otro ejemplo clásico de prueba y error bíblico. David y la armadura de Saúl. Antes de enfrentarse a Goliat, Saúl le pone su armadura a David. David se la pone, camina un poco y dice, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. 1 Samuel 17:39. ¿Fue un pecado ponerse la armadura? No. ¿Fue un error? Técnicamente sí. No era la herramienta correcta, pero fue una prueba necesaria. David hizo un test A-B. Probó la armadura, opción A, vio que no funcionaba, fail fast. Se la quitó rápido, fail cheap, o sea, no le costó nada. Falla barata, no le costó la vida. Y tomó su onda, que era la opción B, retener lo bueno. Hermanos, hacer pruebas pequeñas es bíblico. ¿Crees que tenés un llamado a enseñar? No fundes un seminario teológico mañana. Reuní a 3 amigos en un café y dales una clase bíblica. Si se duermen, ajustá o descartá. Eso es una prueba pequeña. ¿Crees que debes emprender un negocio? No hipoteques tu casa. Vender el primer producto a un vecino. No desprecies, como dice Zacarías 4:10, el día de los comienzos pequeños. Dios no busca que tengas una tasa de éxito del 100% en tus decisiones. Él busca un corazón dispuesto a moverse, a probar, a examinarlo todo bajo la luz de su palabra y tener la humildad de soltar lo que no sirve y retener lo que es bueno. Así que deja de esperar que el viento sople para izar las velas. Primero iza las velas y Dios va a mandar el viento. Seguro que escuchaste hablar de un tal Roger Federer, ganador de 20 torneos de Grand Slam en tenis, una leyenda viviente, para muchos el mejor tenista de la historia. Pero hay una estadística sorprendente detrás de su excelencia. ¿Qué porcentaje de los puntos que jugó Federer en su carrera crees que ganó? Te lo digo, el 54%. Sí, como lo escuchás. Federer perdió casi la mitad de los puntos que disputó. Y Djokovic y Nadal también. ¿Cómo pueden haber sido los más grandes si casi no sacaron diferencia en los puntos? El secreto es que así como las malas decisiones pueden llevarte a un círculo vicioso, los aciertos se acumulan y llevan a más aciertos. Ganar apenas un poquito más de puntos que sus rivales los llevó a quedarse con el 60% de los games que disputaron. Esta ventaja les dio el 76% de los sets y eso les permitió ganar el 82% de los partidos. ¿No es increíble? La elección de Federer es clara. No ganó porque era perfecto, ganó porque fue apenas un poco mejor que los demás todos los días durante 20 años. Porque cada vez que perdió un punto, que fueron muchos, logró dejar la frustración atrás, seguir tomando buenas decisiones y enfocarse en el punto siguiente. Porque cada vez que perdió una final, pese a la tristeza y la fatiga, al día siguiente eligió el camino correcto y siguió entrenando para el próximo partido. El secreto no está en evitar los errores, sino en no quedarse atrapado en ellos. Nunca es tomar malas decisiones, sino aprender, corregir el rumbo y no dejar que los errores se acumulen. Federer, igual que Jobs, también dio un discurso de graduación. Él dijo, porque te libera para comprometerte plenamente con el siguiente punto y el siguiente con intensidad, claridad y concentración. Es una montaña rusa con muchos altibajos y es natural, cuando estás deprimido, dudar de vos mismo y compadecerte de vos mismo. Y por cierto, tus oponentes también dudan de sí mismos. No olvides nunca que los mejores del mundo no lo son por ganar todos los puntos. Cierra la cita. Ahora pensá en tu vida. Cada día tomás unas 35.000 decisiones, dicen. ¿Qué desayunar? Si haces ejercicio o lo posponés, si enfrentás una conversación incómoda o la evitás, si seguís en este trabajo o lo dejás, y si aplicás la regla de Federer. Podés equivocarte en muchas decisiones diarias y aún así construir una vida extraordinaria y genuina. Vos tampoco necesitas ser perfecto, solo construir tu propio 4%. Elegir un poco mejor, decidir con un poco más de claridad, insistir con un poco más de constancia. ¿Cuántas veces arruinaste un día entero porque algo salió mal a la mañana? ¿Cuántos errores viejos en tu carrera cristiana siguen ocupando tu cabeza con fantasmas que no te dejan avanzar? Lo que separa a los que logran lo que quieren de los que no es tener un récord perfecto, sino saber soltar el punto perdido y enfocarse en el siguiente. Tu vida no se define por lo que ya pasó, sino por lo que elijas hacer ahora en la próxima jugada. Porque al final la vida no se gana por knockout, se gana por puntos. 1-1 todos los días. Fíjense en esta matemática espiritual. Ese pequeño margen del 54% de los puntos le entregó a Federer el 82% de las victorias. Hermanos, en el reino de Dios a veces nos aplastamos a nosotros mismos exigiendo una perfección del 100%. Creemos que si hoy tropezamos ya no servimos, pero la excelencia cristiana no es impecabilidad instantánea,
Es consistencia bajo la gracia. Es ganar esa pequeña batalla contra la carne hoy. Es pedir perdón una vez más. Es elegir orar en lugar de preocuparte, aunque sea por un margen pequeño, como nos promete Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. La santidad no se trata de no caer nunca, se trata de que tu deseo de levantarte sea siempre, aunque sea un 1% más grande que tu caída. Miremos esto con lupa espiritual, porque aquí está la clave de la victoria o la derrota en la vida cristiana. Analicemos a Nick Leeson. Su tragedia no fue el primer error. Todos cometemos errores. Su tragedia fue la genealogía del pecado. Nick Leeson era un hombre de negocios con casi 25 años. Perdió más de $1.300 millones que llevó a la quiebra al Barings Bank. Su caída no fue un gran error, sino una cadena de pequeñas malas decisiones. Un error que ocultó, una apuesta arriesgada para recuperarse, un reporte falsificado para ganar tiempo. Cada decisión equivocada creaba una cadena negativa que reducía sus opciones y lo empujaba al abismo. El apóstol Santiago lo describe perfectamente en Santiago 1:15. Entonces el deseo, cuando ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Fíjense en la secuencia: engendra, da a luz. Es una cadena biológica de destrucción. Leeson ocultó el error, pecado 1. Para mantener la mentira hizo una apuesta arriesgada, pecado 2. Para cubrir la apuesta, falsificó un reporte, pecado 3. En la Biblia esto es lo que le pasó al rey David. ¿Se acuerdan? Dice en la Biblia, en 1 Samuel, miró a Betsabé, lujuria, la mandó llamar, adulterio, intentó engañar a Urías, el esposo, con una mentira, y después lo mandó matar, asesinato. El pecado nunca quiere estar solo. Si no cortas la cadena del primer eslabón mediante el arrepentimiento, el pecado te arrastra al abismo de la acumulación negativa. Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con la cuerda, las cuerdas, dice, las cuerdas de su pecado. Nick Leeson quedó atrapado por sus propias cuerdas. Ahora miren la luz en el ejemplo de Federer. ¿Qué hacía Roger cuando perdía un punto? Lo soltaba. Hermanos, esto es una ilustración secular maravillosa de lo que Pablo enseña en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. El secreto de Federer es la gracia aplicada al instante. El diablo quiere que encadenes tus errores. Quiere que pienses: bueno, ya pequé a la mañana gritándole a mi esposa, así que ya arruiné el día. Ahora voy a pecar a la tarde siendo perezoso y a la noche mirando lo que no debo. Esto es la mentalidad de Leeson. La mentalidad del reino es el reset. Es la capacidad de decir: Señor, perdí este punto, me equivoqué, te pido perdón ahora mismo. Y en ese instante la sangre de Cristo rompe la cadena. El marcador se pone en cero. Lamentaciones 3:23 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero en la cancha de la vida, sus misericordias son nuevas cada punto. La diferencia entre un Judas que se ahorcó abrumado por la cadena de culpa y un Pedro que lloró, se arrepintió y fue restaurado es esa capacidad de soltar el error pasado. No dejes que el error de ayer dicte tu decisión de hoy. Tu vida no se define por el punto que perdiste hace un minuto, se define por si tenés la fe y la humildad para recibir la gracia, levantar la raqueta y jugar el siguiente punto para la gloria de Dios. Quizá me estás escuchando y tenés 60, 70 años o más. Tal vez el mundo te ha convencido de que tu etapa productiva terminó, que ya sos viejo, que tu barco ya zarpó y solo te queda sentarte en la orilla a ver pasar la vida. Pero déjame decirte una verdad espiritual que pesa más que tus años. El único fracaso verdadero no es equivocarse, es llegar al final de tus días cargando con el peso de las vidas que no te animaste a vivir por miedo. Con el tiempo, el dolor de los errores pasados disminuye. Dios se encarga de eso. Él toma nuestros pecados y los echa en lo profundo del mar, dice Miqueas 7. La herida del error cicatriza con la medicina de la gracia. Pero el dolor de la omisión, de lo que no hiciste, del te amo que no dijiste, del perdón que no pediste, del sueño que enterraste, ese dolor crece y se convierte en un fantasma. En la economía de Dios no existe la jubilación de propósito. Miren a Caleb en la Biblia, en Josué capítulo 14, a los 85 años. 85 años. No pidió una silla mecedora. Se paró frente a Josué y dijo: dame ese monte. Todavía tenía gigantes que derribar. Miren a Moisés, cuyo ministerio comenzó a los 80 años. El Salmo 92 nos da una promesa gloriosa para los que somos mayores. Aún en la vejez fructificarán, dice, estarán vigorosos y verdes. Así que,
Querido hermano o hermana, sacate de la cabeza la mentira de que ya es tarde. Mientras tengas aliento en tus pulmones, tenés propósito en tus manos. No permitas que el miedo al fracaso te paralice en este último tramo. Nos arrepentimos más de los talentos que enterramos por miedo, como en Mateo 25, que de las veces que intentamos y tropezamos. Por eso hoy te animo, soltá el pasado porque ya no existe. Confía en la brújula de Dios que sigue marcando el norte, sin importar tu edad. Usa tu lámpara. Quizá tus pasos sean más lentos ahora, pero la luz de su palabra brilla con la misma intensidad. Y da el próximo paso. No necesitas ganar por nocaut ni volver a tener 20 años. Solo necesitas ganar por puntos, un día a la vez, una oración a la vez, un acto de amor a la vez. Hoy, bajo la misericordia de Dios, puede ser el primer día de la mejor temporada de tu vida. Suscríbete y dame un pedazo de like